Regresamos con Primera Página y es momento de ir con nuestra segunda invitada de esta mañana. Por ello recibimos a la comunicadora social, también dirigente política de Unión y Progreso, Mercedes Malavé, dirigente, profesora universitaria también de la Universidad Católica Andrés Bello. Muy buenos días, bienvenida a Primera Página. Hola Rosa, buenos días. Siempre encantada de estar compartiendo contigo y con la audiencia de Globovisión. Y feliz día del periodista también. Igualmente. Bueno, vamos a iniciar de inmediato con el análisis. Iniciamos con las noticias, además desde tu mirada, no solo como política, sino como comunicadora. El tema que se conversaba el día de ayer a propósito justamente de un acto del Día del Periodista, el presidente decía, hay una buena noticia, él mismo lo catalogaba como una buena noticia, no va a haber más protectorado, que gane el que gobierne. ¿Cómo podemos interpretar estas palabras del presidente cuando él mismo lo anuncia como una buena noticia, se acaba el protectorado? Mira, lo entiendo como parte de un proceso de negociación que está en marcha. Hay señales de cambio y señales de cambio en la misma dirección. Yo creo que eso es una cosa que tenemos que valorar. Entiendo el escepticismo de muchísima gente. Ayer leí algunos comentarios frente a este hecho, pero ese escepticismo no nos puede llevar ni al pesimismo ni a la parálisis. Tenemos que avanzar viendo que hay unas señales positivas. Al liderazgo político le toca aprovechar, por más pequeñas que sean, las oportunidades que se presentan, ¿no? Como dice el refrán, las oportunidades las pintan calvas, ¿no? Y avanzar en un proceso de democratización del país. El rector Roberto Picón, en este espacio y en otros, lo he oído varias veces hablar de unas condiciones postelectorales que garanticen la democracia, la institucionalidad, el respeto a la Constitución, sobre todo, porque la figura del protector es una aberración que no existe en la Constitución. Y entre esas condiciones postelectorales está, por supuesto, eliminar la figura del protector. Por cierto, esta decisión de anular la figura del protector no es nueva. Yo la he escuchado desde hace varios meses, escuché a un importante dirigente del chavismo, importante persona que ocupa un cargo de poder público, decir que la figura del protector no servía porque no permitía evaluar la gestión de un gobernador o de un alcalde. O sea que es una decisión que ellos vienen trabajando, sabían la inutilidad que tenía y sobre todo es una violación a la Constitución, por lo tanto es un avance, repito, las cosas están cambiando y en la misma dirección. Bien, ahora en ese sentido estamos hablando de que todo viene mostrando algunos signos positivos, hay cambios pequeños que pueden incluso motivar a la oposición a realizar una participación, pero vemos como dentro de la oposición hay además distintas opiniones, distintos partidos, hay fragmentación. A la vez que el presidente Maduro hablaba de que se eliminaban los protectorados, él decía, y me gustaría que la oposición se mostrara unida en este proceso electoral. Es decir, además lo vemos como con una actitud de ganador desde ya. Es decir, están seguros que el Partido Socialista Unido de Venezuela, luego de este proceso de elecciones primarias, está muy organizado y está cohesionado de cara a este proceso electoral y no así la oposición en Venezuela. Desde tu punto de vista, ¿cómo puede articular la oposición? ¿Están a tiempo de lograr esa unidad? Mira, antes de hablar de eso, quería hablar un poco de las condiciones electorales. Digamos, hablamos de las condiciones postelectorales, pero lo primero que tenemos que hacer es llegar a las elecciones y ganarlas. Que además es uno de los puntos que para la oposición también es importante. Muy importante. Antes de entrar entonces en el detalle de... Muy importante fomentar la participación. Y creo que la participación la podemos fomentar involucrando más al ciudadano en los procesos que están ocurriendo. En este momento hay un proceso de inscripción en el registro electoral. Más de 1000 puntos en todo el país para que las personas vayan y cambien su domicilio o se registren si van a cumplir la mayoría de edad el 21 de noviembre. Pienso que en este momento ya hay formas de involucrarse en el proceso electoral. Pero yo quería hablar, aprovechando este espacio, para informar a las personas y para que saquen sus conclusiones y sobre todo se motiven a involucrarse. En Bolivia hubo dos momentos en los que la ciudadanía se involucró muchísimo en el proceso electoral. En un primer momento, mediante protestas para anular una elección que se veía fraudulenta y la elección se anuló, y luego se involucraron en el proceso electoral mediante la activación de observadores electorales. Yo tengo una lámina, vamos a ver, una página web que me gustaría mostrar. Bolivia. Para que observa Bolivia, para que la audiencia la consulte y vea todo lo que hacen, porque es que además también desmienten fake news
informan sobre falsas noticias para que la revisen. Pero me impresionaba esta frase, ¿no? Dice, las miradas ciudadanas aportan a la transparencia de las elecciones. O sea, es buena la observación internacional, pero la observación más importante es la observación de los mismos ciudadanos que se involucran, que participan, que ven, que prestan sus ojos, sus oídos, su persona en cada centro de votación. Esa iniciativa fue aplaudida por el Centro Carter y fue decisiva a la hora de arrojar un proceso electoral confiable. Yo pienso que esas iniciativas, a propósito de la organización de la sociedad civil, deberían impulsarse en el país para comenzar a involucrarnos. El escepticismo forma parte de que no estamos en la arena de juego, lo estamos viendo desde fuera y no estamos captando matices. Si nos involucramos vamos a ir ganando confianza porque sobre todo nos vamos a dar cuenta de que los procesos electorales dependen de nosotros. En cualquier circunstancia, bajo cualquier tipo de régimen, es el ciudadano, es el momento del ciudadano, porque la institución del voto reside en el soberano, que es el pueblo de Venezuela. Hablamos entonces de la importancia de la participación ciudadana y cómo motivar al electorado a hacer este monitoreo, a hacer este seguimiento, esa participación, por ejemplo, el electorado opositor, cuando no los ve cohesionados o cuando sienten que, por ejemplo, no se considera siquiera unas elecciones primarias dentro de la oposición. Es decir, ¿dónde está la participación protagónica de los ciudadanos que se sienten identificados con la oposición? Mira, la unidad es fundamental para dos cosas. Para fomentar la participación, si los ciudadanos ven un montón de candidatos, dicen, no, yo no voy a votar. ¿Para qué voy a votar? ¿O por quién? O sea, hay tantas caras. ¿O por quién votar? Y para luchar contra el ventajismo. Pero esa unidad no es la unidad del 2015. Estamos en una circunstancia totalmente distinta a la del 2015. En diciembre del 2020 hubo una unidad y no se consiguieron los votos. Hubo una gran alianza y no consiguieron los votos. En el 2015 teníamos, entre otras cosas, un candidato presidencial clarísimo, con muchísimos votos. Y teníamos además en el 2015 un liderazgo nacional al que le correspondían unas tarjetas y podían tomar decisiones como la tarjeta única. Hoy en día eso no se tiene. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque la unidad es fundamental. Yo he dicho, utilizando un término de la tecnología, todos los que tienen un teléfono te dicen, mándame tu localización, ¿no? Entonces yo he dicho un teléfono inteligente. Tenemos que geolocalizar la política, tenemos que construir una unidad de abajo hacia arriba. En cada municipio, en cada localidad, están las personas que podrían fomentar la participación si en conjunto forman una plancha unitaria. Líderes vecinales. Líderes vecinales de sectores activos, de gremios, sindicatos, magisterio, políticos también, por supuesto. Escuchaba a un dirigente de Soluciones que ha hecho vida política en su estado. Y en esos lugares tienen que surgir las iniciativas y los métodos de reunificación o de unificación de las planchas y de las ofertas de candidatos. Yo no veo otra solución. No esperen a que Caracas les diga el método. Busquen ustedes la forma de ponerse de acuerdo. No, creo que es mucho más fácil, es mucho más creíble y van a involucrar a más personas si asumen las riendas de su liderazgo. Los partidos, Rosa, funcionan con una figura que quienes están en política les va a sonar, a muchos quizás no les suene nada, pero una figura que llaman los operadores políticos. Un operador político es un representante de no sé quién, ¿no? Yo vengo en representación de tal con esta tarjeta. Yo creo que es momento de traspasar la responsabilidad a los liderazgos auténticos, ¿no? Tengo muchísimos ejemplos que pudiera mencionar aquí, líderes auténticos que convoquen, que llamen, que unifiquen, que armen un plan de gobierno. Pienso que es el momento de la geolocalización de la política y que el protagonismo debe pasar de lo nacional a lo local. Es la única manera que tenemos de reconstruir una unidad después de todo lo que ha transcurrido desde el 2015. Bien, es momento de nosotros hacer una pausa. Mercedes, al regreso vamos a seguir hablando de temas de la realidad política nacional y cuáles son las propuestas de Unión y Progreso, así como las preguntas de nuestra audiencia. Ya regresamos con más información. Primera página con nuestra segunda invitada de esta mañana, Mercedes Malavé, dirigente de Unión y Progreso, comunicadora social. Hemos venido realizando un análisis de la realidad política en nuestro país y el tema de la abstención sigue siendo una de las grandes preocupaciones para los políticos en Venezuela. Cómo ir a un proceso electoral, hoy por hoy cada quien está tratando de solventar su día a día, hay mucha apatía, descontento. El tema, por ejemplo, dentro de la oposición de que hay tantas propuestas, pero por cuál ir.
En fin, son infinidad las causas o sí, los leitmotiv de los ciudadanos para ir a un proceso electoral. ¿Qué le dice usted a esa población que ya está desencantada? Sobre todo veo, Rosa, un silencio en el liderazgo democrático, vamos a decir que ha participado en las elecciones, que ha logrado grandes triunfos electorales, un silencio que deja a las personas sin mensaje, sin propósito y por supuesto el silencio hace que la gente piense, bueno, debe ser que no hay nada que hacer, que las cosas no están saliendo, ¿no? La desesperanza, el escepticismo que yo también he experimentado, no crean que uno está por encima de esos sentimientos tan humanos y tan justificados después de tantos años de lucha y no lograr los resultados que se quieren, se vence día a día involucrándose, convenciendo, buscando argumentos que ayuden a los vecinos, a las comunidades, a encontrar razones para confiar en el país, para confiar en la gente, para lograr pequeñas soluciones a sus problemas de servicios básicos, de infraestructura, de vialidad, de transporte. ¿Cuántas veces se organizan las personas y logran pequeños avances a pesar de la crisis económica, la crisis política, que sabemos que solo se va a solucionar cuando haya un cambio de modelo, ¿no? Y cuando hablo del cambio de modelo no me refiero solo al cambio de modelo económico. Hace poco reunida con personas en Ocumare del Tuy y les decía que el modelo que tenemos que cambiar es el modelo de la confrontación agónica, ¿no? Una confrontación que nos ha dividido y nos ha empobrecido. Una división existencial que lleva a pretender, bueno, que sobre un montón de personas que sufren, que tienen hambre, que no tienen educación, que no tienen medicina, pues cada uno logre sus fines políticos, ¿no? Ese modelo lo tenemos que superar. Y la manera de superarlo, repito, es recomponiendo el tejido social y para eso hace falta que todos nos involucremos, que salgamos de nuestro pesimismo, de nuestro escepticismo o que nos pongamos por encima de él, porque a veces es difícil no tenerlo, y comencemos a trabajar por la gente. Eso es el fin de la política. Todos podemos hacer política, el liderazgo sobre todo es un problema de trabajar el propio carácter, las propias prioridades, abocarse a los demás, no tanto a cómo me siento yo, cómo veo yo las cosas, sino cómo puedo hacer algo por mi comunidad. Pienso que eso es fundamental. En mi urbanización veo personas que a pesar del escepticismo trabajan por solucionar problemas de aseo, problemas de servicios, problemas de informativos, de infinidad de cosas y pienso que esas son las personas con las que podemos avanzar en la motivación para la participación electoral. Bien, Mercedes, me gustaría conocer cuál sería tu propuesta para lograr ese cambio de mentalidad en el ciudadano que también es necesario. Tú mencionas allí esas personas que, bueno, tienen motivación. Hay un venezolano que se ha vuelto emprendedor, que a pesar de la adversidad llevan su profesión, pero a la vez pequeños emprendimientos para poder sortear la situación económica. Hay líderes vecinales, desde las comunidades pues encontramos personas trabajando por encontrar soluciones, pero también hay un grupo no menor de personas que están desde la tristeza, la apatía, justamente por esa misma situación, desde la queja, esperando, la verdad, lamentablemente muchos, pues quejarse de su propia situación personal y esperar una ayuda, esperar un tercero, esperar una caja para poder alimentarse, porque también no encuentran cómo poder solventar o encontrar soluciones a su día a día. Y es lamentable, pero esto también está ocurriendo. ¿Cómo lograr ese cambio de paradigma, ese cambio de mentalidad y que muchas personas abran sus ojos a encontrar propuestas y soluciones en un país que está con tantos conflictos? Mira, pienso que es el momento del liderazgo social. El liderazgo social que se expresa de muchas maneras, se expresa en distintas organizaciones de vecinos, en distintas iniciativas de emprendimiento, puede ser, o de voluntariado, fundaciones, etcétera. Lo veo en todos los municipios que recorro, veo que esas personas existen, tienen quizás el temor de incursionar en política porque no se sienten cómodos en ese ambiente o quizás no tienen experiencia. O porque se nos ha dicho que el político es malo, que el político es corrupto, que el político está viciado, que todo político bueno se corrompe o, ¿sabes? Es también un cambio, ¿no? Eso, pero es la hora de dar el paso por el país, de dar el paso por Venezuela. Nosotros insistimos, nos ponemos a la orden de esos liderazgos, decimos que el Movimiento de Unión y Progreso está al servicio de los liderazgos locales, vengan de donde vengan, de sectores sociales, de sectores políticos, pero que realmente le hablen a la población, que sean capaces de convocar, de motivar, de guiar, a pesar de las dificultades, de llevar a su municipio, a su parroquia, a su sector, hacia un camino de activación y no de inhibición o de desmovilización. Pienso que se va a lograr, es un proceso, no es de la noche a la mañana, trabajamos con voluntades humanas, las voluntades humanas
bueno, son creativas, tienen sus tiempos cada quien, uno no puede forzar a las personas, un hijo tú no lo puedes obligar, ¿no? Ni siquiera un hijo. Y imagínate mucho más cuando hablamos de relaciones sociales, pero es un proceso que yo creo que si nos mantenemos activos y vamos involucrando gente, estaremos construyendo la democracia de abajo hacia arriba, como nos enseñaron los fundadores de la democracia en Venezuela, que fueron precursores además de la democracia en toda América Latina. Bien, vamos ahora con las preguntas de nuestra audiencia, Mercedes. Una de ellas, con la etiqueta Primera Página, en Twitter, el doctor Alejandro Galué le dice: la ruta electoral es la opción que tenemos para restablecer el orden democrático. Sin embargo, se le ha inyectado a nuestra juventud mucha desesperanza con el tema de la abstención, con la creencia de fraude. El llamado a votar debe ser masivo por todos los partidos. ¿Cómo conquistar a esa gente que siente que cada elección es un fraude? Coincido con el comentario del doctor Galué. Pienso que tenemos que hacer un trabajo de motivación de la juventud. A un joven sobre todo lo motiva otro joven, a un niño sobre todo lo estimula otro niño. Entonces los jóvenes, que conozco muchos, que sí están comprometidos con la salida democrática, que sí entendieron la transición entre una resistencia, vamos a decir, física, agónica, a una resistencia democrática, esos jóvenes tienen que hacer un trabajo, vamos a decir, de proselitismo diario. Y sé que lo están haciendo, y ir llegando cada vez a más jóvenes, sabiendo que muchos dirán que no, pero muchos van a decir que sí, iremos sumando gente. Bien, hay otro comentario del señor Jorge Izquierdo. Le dice: buenos días, señorita Mercedes. ¿Usted cree que Bolivia es un ejemplo de democracia cuando Evo Morales fue separado del poder porque pretendía perpetuarse? Ahora en el partido de Morales enjuicia a los demócratas. ¿Le parece un buen ejemplo Bolivia? Yo hablé de un ejemplo de observación ciudadana. Hablé sobre todo del papel del ciudadano a la hora de enfrentar una crisis política, una crisis electoral. Desde el punto de vista en que lo analicé, sí me pareció un ejemplo, cómo los ciudadanos protestaron, pero después se organizaron y observaron el proceso, y fueron los ojos más importantes del proceso, no los ojos internacionales, que también tienen que estar, sino los ojos de los ciudadanos, habitantes de cada comunidad, alrededor de cada centro de votación. A eso me refería. Bien, hay otra pregunta de Luis Méndez respecto al tema de la vacunación. Fíjese que justamente el IBIC se pronunciaba el día de ayer respecto a Abdalá, que es una candidata a vacuna, no es una vacuna aún. Y Luis Méndez, a propósito de ello, le pregunta su opinión, qué le parece el gasto realizado por el Estado para obtener esta candidata vacunal contra COVID-19 de Cuba, en la cual se desconoce su acción. ¿Seremos los venezolanos conejillos de Indias? ¿Qué opina Unión y Progreso respecto a ello? Muy lamentable, los venezolanos no podemos ser conejillos de India de ningún medicamento dudoso. Pienso que es un proceso científico, espero que las autoridades en materia de salud en Venezuela se aboquen a hacer todos los pasos y los protocolos necesarios para que la vacuna sea segura. Y sobre la inversión, mire, yo he oído desde que comenzó la pandemia inversiones de 10 millones, de 12 millones, de 10 millones, de 15 millones. Y la verdad es que no sé, o sea, a veces me parece que son consignas propagandísticas que no responden a lo que realmente está pasando alrededor de la vacuna, el sistema COVAX, y tantas veces que hemos oído hablar de inversiones de millones que no se evidencian en nada. En la gira por los valles del Tuy, en Charallave, le preguntaban a los dirigentes, a las personas que estaban en esa reunión, muchos de la tercera edad, ¿quiénes de ustedes están vacunados? Nadie levantó la mano. Nadie levantó la mano. No hay realmente un plan de vacunación que llegue a toda la población. Por lo tanto, eso es lo más urgente, y que sean vacunas seguras, que sean vacunas aprobadas, que sean vacunas que hayan cumplido con todos los protocolos necesarios para su verificación. Bien, vamos ya con una última pregunta porque lamentablemente el tiempo se nos acaba. Vamos a leer del señor David May. Buenos días, el grupo de Juan Guaidó, pase lo que pase, siempre está buscando obstáculos para no participar. ¿No sería más conveniente alejarlos de la política nacional y continuar con el proceso de cambio que se está presentando? Mire, bueno, con todo respeto, yo más bien lo que veo es muchos dirigentes buscando la manera de participar. Al menos eso es lo que me llega a mí, ¿no? Hay deseos de participar en todos los sectores democráticos, políticos del país. Lo que no hay quizás es consenso alrededor de las condiciones y de las garantías, pero deseo de participar me parece que es creciente, y sobre todo no tiene marcha atrás. Después de todo lo que se ha hecho y todo lo que no se ha logrado,
pues el único camino, el camino democrático, el camino cívico, el camino de la racionalidad humana y del amor al país, es el camino electoral, el camino de la participación ciudadana de la organización social. Bien, agradecemos su participación, Mercedes, también a nuestra audiencia que cada mañana nos acompaña con sus preguntas y sus comentarios con la etiqueta Primera Página en Twitter, también en Instagram, @Primera Página, en mi cuenta @Rosa_periodista. Agradecemos su visión, sus puntos de vista sobre distintos temas en el acontecer nacional de parte de Unión y Progreso. Gracias por estar. Gracias, Rosa.